¿qué tal? Soy Berenice Sánchez, periodista especializada en ciencia, adscrita a la unidad de comunicación del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. El día de hoy vamos a conversar sobre el Premio Nobel de Física otorgado a los investigadores Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger por los experimentos con fotones entrelazados, estableciendo la violación de las desigualdades de Bell y la ciencia pionera de la información cuántica. En otro video ya les contamos un poco de qué es el enredamiento cuántico. En este video les vamos a explicar qué es esto de la localidad y no localidad en el universo y cómo se relaciona con el premio Nobel que se otorgó el día de hoy. Para ello nos acompañan el doctor Daniel Sudarsky, quien es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares y especialista en fundamentos de mecánica cuántica. También nos acompaña el doctor Elías Ocón, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y especialista en filosofía de la ciencia. Bienvenidos, doctores, y muchas gracias por tomar esta entrevista. Gracias por la invitación. Pues platíquenos, ¿cuál es la importancia del trabajo por el cual se otorga este premio Nobel? Sí, Berenice, yo creo que es importante resaltar. Número uno, creo que todo el mundo debe saber que por los reglamentos del premio Nobel solo se le puede entregar el premio Nobel a gente viva, y hay mucha gente que lamentablemente ya falleció, que debería haber estado incluido si no fuera por ese hecho lamentable en el premio Nobel. Entre ellos, John Bell, que se menciona, a quien se menciona allí. La importancia de este premio Nobel es que muestra que bajo un par de suposiciones extremadamente razonables, no cabe duda de que en el universo, en la naturaleza, hay aspectos no locales, contrario a lo que hubiéramos esperado a partir de la relatividad de Einstein. Excelente, doctor. Y cuéntenos qué es lo que encontró John Bell y cómo se relaciona con este premio. Bueno, a ver, el trabajo de Bell es un trabajo que Bell inició en los 60s y es un trabajo sumamente importante. Me parece excelente que ahora se otorgue el premio por el trabajo que hizo. Como dice Daniel, creo que Bell mismo merecía el premio. Es una lástima que ya no está vivo para recibirlo. Bueno, Bell, el trabajo, digamos, surge de la observación que hace Bell de que la mecánica cuántica, al menos la interpretación estándar de la mecánica cuántica, implica una especie de efectos no locales. Esto significa que, de acuerdo con la mecánica cuántica, existen, por ejemplo, estos pares de sistemas enredados, mencionaste al principio, Berenice, y estos pares se comportan de manera sumamente sorprendente. En particular, de acuerdo con la mecánica cuántica, si uno tiene un par enredado, el hacerle una medición a uno de los elementos del par, de alguna manera causa un cambio en el estado del otro elemento del par, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo puedo tener un par de partículas y la mecánica cuántica predice que existen situaciones en las que, por ejemplo, estas par de partículas, cada una de ellas no tiene una posición bien definida. Es esto de las extrañezas de la mecánica cuántica. Pero aún así, la mecánica cuántica dice es posible que la distancia entre las dos partículas esté bien definida. Es una cosa muy, muy rara, ¿no? Las partículas no tienen posiciones bien definidas, pero su distancia sí. Y si una situación como esta se da, la mecánica cuántica nos dice que si medimos la posición de una de las partículas, encontramos un resultado bien definido, y esto causa de manera instantánea, no local, que la otra partícula adquiera una posición bien definida, ¿no? Entonces esa es una digamos, explicación que da la mecánica cuántica, y es una explicación extraña sin duda, ¿no? Y entonces Bell lo que se pregunta es si esto necesariamente tiene que ser así. Dice, bueno, esto es lo que la mecánica cuántica nos platica, pero Bell se pregunta si es posible encontrar una teoría diferente que complete o modifique la mecánica cuántica, y que esta explicación nos dé que esta teoría nos dé una explicación de este tipo de fenómenos, pero donde no haya ningún efecto no local, ¿no? Donde todo sea perfectamente local, en el sentido de que lo que yo hago aquí solamente tenga un efecto en cosas que están cercanas, no en cosas que estén lejanas, ¿no? Entonces esta es la pregunta que se hace Bell. De nuevo, la pregunta es posible
sustituir a la mecánica cuántica por una teoría que sea completamente local, ¿no? Y entonces, para responder esta pregunta, Bell pues hace este gran trabajo en el que logra, considera un experimento concreto, un experimento que se puede ir y hacer en el laboratorio, que de hecho se hizo, y por eso Aspect y Clauser ganaron el premio Nobel, porque ellos hicieron estos experimentos. Y este experimento, lo que Bell logra mostrar es que cualquier teoría que sea local va a ser una predicción para este experimento que va a satisfacer una desigualdad, ¿no? Entonces, dice Bell, cualquier teoría que sea local para este experimento va a ser una predicción que satisface esta desigualdad. Y lo que nota Bell es que la mecánica cuántica viola esta desigualdad, ¿no? Y entonces, dice Bell, si ahora vamos y hacemos el experimento, podemos determinar de qué lado de la desigualdad cae el resultado, ¿no? Y entonces, digamos, antes de hacer el experimento, lo que Bell muestra es que existen experimentos para los cuales toda teoría local hace predicciones diferentes que las predicciones que hace la mecánica cuántica. Y a la larga, una vez que estos experimentos se realizaron, lo que se encontró es que los resultados experimentales violan la desigualdad y de hecho coinciden con las predicciones cuánticas, ¿no? Y entonces, una vez que tenemos estos experimentos, el resultado es aún más fuerte y lo que muestra es que existen resultados experimentales que simplemente no se pueden predecir con ninguna teoría que sea local, ¿no? Entonces concluimos que el mundo en el que vivimos parece tener aspectos no locales. Muy bien. ¿Y por qué se habla de variantes ocultas en relación con la adjudicación del premio de hoy? Sí, considero realmente un poco lamentable que ese tema se mencione, y de hecho creo que se menciona erróneamente, porque supuestamente se argumenta que la demostración o que el premio que se está otorgando hoy de alguna manera sirve para descartar las teorías de variables ocultas, y eso es enteramente falso. De hecho, Bell estaba motivado en parte por una teoría de variables ocultas que, por supuesto, como mencionaba Elías, tiene necesariamente aspectos no locales, que reproduce las predicciones de la mecánica cuántica, y es una teoría, de hecho, en cierta manera antiquísima, se remonta a Luis de Broglie en los años 20, y fue redescubierta y reanalizada por David Bohm, y eso se llama la teoría bohmiana, o mecánica cuántica bohmiana, que es una teoría tipo variables ocultas, pero que tienen, como dice Elías, esta característica de ser no locales. Y en cierta manera, lo que nos estamos mostrando esta serie de resultados que se han premiado hoy es que tenemos que aprender a vivir con teorías que contengan algún aspecto no local. Va a ser imposible que tengamos teorías exitosas de la física que no contengan al menos algún aspecto no local, porque si no van a estar en contradicción con los experimentos. Y ese es un cambio radical en puntos de vista, tan así que yo diría que hay un enorme porcentaje de los físicos hoy en día que no han terminado de absorber la lección, o que se niegan a aceptar este contundente resultado. Sí, perdón, déjame agregar, estoy completamente de acuerdo con Daniel. Creo que existe en el mundo de la física una profunda como confusión con respecto a qué es lo que realmente mostró Bell, ¿no? Y qué mostraron los experimentos de Bell al violar las desigualdades, ¿no? Y es común escuchar que lo que Bell mostró es que las teorías de variables ocultas quedan descartadas, pero esto es completamente falso, ¿no? Como dije, lo que Bell intenta capturar es la localidad de las teorías, y lo que muestra es que ninguna teoría local es capaz de describir el mundo en el que vivimos, pero el teorema de Bell en ningún sentido descarta las teorías de variables ocultas en general, ¿no? Por supuesto, las teorías de variables ocultas que son locales quedan descartadas, pero esto es porque todas las teorías locales quedan descartadas, ¿no? Pero si no es local la teoría de variables ocultas en cuestión, no
no queda afectada en ningún sentido por el teorema de Bell, ¿no? Y entonces es muy desafortunado que esta confusión que existe en el mundo de la física se vea reflejado en el anuncio del premio Nobel, ¿no? Porque el anuncio dice explícitamente que el teorema de Bell muestra que las teorías de variables ocultas no pueden sustituir a la mecánica cuántica, y esto es completamente erróneo. Claro. Una de las preguntas que nos están haciendo llegar aquí a nuestras redes sociales es si nos pueden explicar de manera sencilla qué es esto de lo local y no local. A ver, déjame dar un intento. Normalmente la suposición es que si uno considera algún experimento y considera todas aquellas condiciones físicas presentes en las regiones que son capaces de influenciar a ese experimento mediante influencias que se propagan sin exceder la velocidad de la luz, entonces nada externo a eso puede afectar las predicciones de los experimentos. Entonces, esa es la suposición de localidad. Violar la localidad quiere decir que no, que de alguna manera sí se puede afectar, y como mencionaba Elías, bueno, en este tipo de experimentos con cosas entrelazadas, hay este tipo de afectaciones en cierta manera. Y bueno, y esta idea de que de alguna manera todo tendría que estar totalmente determinado en la medida en que se pueda determinar, porque hay ciertamente claro que hay posibilidades de que el mundo es bien probablemente no determinista, aunque podría ser determinista según algunas teorías, pero de todas maneras lo que seamos capaces de hacer en cuanto a predicciones no debería ser afectado por cosas extralocales. Y lo que se acaba de premiar es pues un conjunto de trabajos que llevan a concluir que tenemos que vivir con un cierto grado de no localidad en nuestras teorías físicas. Doctor Ocon, ¿desea agregar algo? Sí, me gustaría añadir lo siguiente, como un poco sugería Daniel, la idea de localidad surge a partir de la relatividad, ¿no? O sea, la relatividad es esta teoría que impone un límite a la velocidad de las cosas. Entonces está la velocidad de la luz y se dice que nada puede viajar más rápido que la luz. Entonces parece natural en el contexto de la relatividad especial asumir una especie de localidad, ¿no? Que nada que no pueda llegar a un punto viajando a una velocidad menor o igual a la de la luz puede tener un efecto en ese punto, ¿no? Y justo como ya dijimos varias veces, la mecánica cuántica y el mundo en el que vivimos parece violar esta condición de localidad. Y entonces uno podría pensar inmediatamente que esto implica necesariamente un conflicto entre la mecánica cuántica y la relatividad, ¿no? Porque pues, de la relatividad surgió la idea de localidad y la mecánica cuántica viola la localidad. Pero resulta que la cosa no es tan sencilla, hay sutilezas involucradas. Y se ha mostrado recientemente, bueno, no sé si recientemente, ha habido ideas, pero recientemente ha habido más trabajo al respecto, que muestran que en realidad la no localidad de la mecánica cuántica no implica necesariamente un conflicto entre la relatividad y la mecánica cuántica, ¿no? Y eso es sumamente quizás inesperado y interesante. Muchas gracias a ambos por tomar esta entrevista. A quienes nos están siguiendo en las redes sociales, les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas y comentarios para que los doctores en los próximos días se las respondan. Y también los invitamos a que nos sigan en todas las plataformas. Les recordamos que tenemos presencia en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Todos nos encuentran como ICN UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias, doctores.